Amigas y amigos de Carnaval TV, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Carnaval Deportes, este espacio en el 45.2, en donde tratamos justamente de acercar a los especialistas en el deporte en estas materias. En esta oportunidad nos acompaña una vez más Jorge Carrizo, quien es magíster en Ciencias de la Salud, mención Entrenamiento Deportivo, tecnólogo en deportes y licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Vamos a estar conversando de fútbol, pero no tal cual como lo conocemos, sino que también con distintas aristas y con algo muy particular que nos tiene que comentar Jorge. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación y agradecer a la gente que nos está viendo, los comentarios que nos han realizado y también los inbox a través de jcarrizo-sport science. Eh, Particularmente interesante, en la cápsula anterior mencionamos la importancia de la ciencia aplicada al deporte y ahora el tema es ¿por qué justificamos la ciencia aplicada al deporte? Eh, si bien tengo una experiencia vasta en distintas áreas de los últimos 15 años, 11 años, eh, el fútbol siendo que fue parte de los inicios también de mi evaluación antropométrica en distintos roles secundarios, aulas italianos, San Luis de Quillota, incluso con Quimbuní, la Puerta de la Serena, a cargo de Santiago Wanderers con Eduardo Báez, también trabajamos con Andrés Pedrero y Ignacio González, nutricionista deportivo. Eh, ¿Por qué es tan importante aplicar la ciencia al fútbol? ¿Por qué debemos reconsiderar y seguir fortaleciendo este convenio entre ciencia aplicada al fútbol y el fútbol como tal? Eh, Debido a que el deporte en sí apela a la teoría del caos. Constantemente hay variables que no depende de nosotros controlar, que están constantemente en interacción y cada una de estas variables provocan una interacción en el otro elemento. Factores que constantemente se relacionan, es difícil de predecir. Por lo tanto, es interesante entender cómo desde la teoría del caos, que tiene la gran cantidad de complejidades en gestos motores, en desempeño físico, en realidades individuales, en aspectos emocionales también individuales, cómo aproximar a la mayor cantidad de variables que podamos controlar. Nuevamente, la ciencia aplicada al deporte intenta abordar la mayor cantidad de variables a registro. Y los especialistas del área deportiva tratan de que esa información poder aproximarla a los staff técnicos y que de esta manera, si bien no podemos controlar el resultado del partido que va a ocurrir mañana, sí podemos preparar a que nuestros atletas, en este caso el futbolista, tengan la mayor cantidad de opciones, herramientas al momento de tomar decisiones y que la toma de decisiones sea en el menor tiempo posible. Eso es muy importante. Debemos también plantearnos cuáles son las características principales de esta disciplina y entendemos que de 90 minutos de juego, un jugador promedio tiene que estar desplazando desde 8 a 12, 15 kilómetros dependiendo del nivel, o sea, juvenil, formativo o incluso las grandes ligas, de 8 a 12 kilómetros. Sin embargo, estos 8 a 12 kilómetros, no todas las acciones motrices son a alta intensidad. Hay un 25% donde solamente es un trote suave, hay un 30% que se destinado incluso a la caminata, y hay aproximadamente un 3% de las acciones motoras de estos 90 minutos, de estos 8 o 12 kilómetros, un 3% que son actividades de alta intensidad, de sprint con manejo de balón o en persecución, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros todas estas variables las podemos aterrizar para entregar el mejor producto y obtener y asegurar el resultado? Entonces, es ahí donde nuevamente las ciencias aplicadas apuntan a capturar toda esta información. Hoy en día tenemos cada vez más elementos que, que nos puedan permitir acercarnos a lo que está ocurriendo en los últimos 10 partidos. ¿Por qué menciono los últimos 10 partidos? Porque es tan variable la participación de los jugadores en Exacto. los últimos partidos, por lo tanto tenemos que tener No, Nico, grande. un abanico, claro, de acciones y que este abanico también se entiendan que son con distintas dificultades.
Y en este caso, ¿cómo? Claro, se trata de poner toda la ciencia en el objetivo para poder llevar a cabo la mejora del plantel en sí. Pero ¿cómo se manejan las variables? ¿Cómo se manejan las cosas que no están definidas de alguna forma y que también son parte del juego? En este caso lo hablábamos también ahí anteriormente, y off the record, el tema de las lesiones, el tema que usted también mencionó en la cápsula anterior, el poco descanso en el sueño, tal vez algún problema familiar que tenga un jugador o un jugador que tiene un hijo recién nacido. Entonces, ¿cómo se puede ver ese tema? ¿Cómo se puede ayudar en ese tema? Hay variables que nosotros no podemos controlar. Eso es algo que tenemos que tener súper claro. Eh, pero ¿cuáles de estas variables sí podemos controlar? Creo que la dieta es un aspecto que uno puede controlar. Las horas de entrenamiento es un aspecto que uno puede controlar. También podemos ajustarnos a cómo respondemos a los entrenamientos y cómo nosotros, el staff, se preocupa de, de ver el comportamiento o la reacción a una unidad de carga de entrenamiento, a una unidad de estrés. ¿Sí? Si yo le aplico estrés a un jugador, yo tengo que también observar cómo responde a este estrés. Y de acuerdo a eso, yo puedo identificar cuánto se puede proyectar este comportamiento en las próximas semanas, sin considerar obviamente la posibilidad de lesión, sin considerar posiblemente los factores que tú mencionas, aspectos emocionales. Ahora, si nosotros entregamos a ese jugador las herramientas para que aprenda a enfrentar y a gestionar sus emociones con respecto a situaciones que no podemos controlar, también estamos mejorando y aumentando las posibilidades de éxito. Si tenemos un jugador que se pone nervioso porque le toca debutar, o un jugador que le cuesta desconectarse del aspecto familiar versus con el momento que tiene que estar en cancha, tenemos que darle las herramientas necesarias para que él sea capaz de enfrentar eso. Para que de esta manera, si en algún momento sufre algún evento familiar previo al partido, tenga la suficiente herramienta para poder gestionar esta situación. Si no lo hacemos, más complejo es poder regular este comportamiento. Algo que es tan habitual es que muchas veces se plantea, es que es súper complejo registrar todo el entrenamiento y cómo se tiene que comportar cada uno de los atletas. Pero si cada uno de los atletas tú lo vienes trabajando en etapas formativas, en etapas juveniles, cadetes, tú le enseñas a la importancia de esto, el mismo atleta va a ser capaz de identificar por qué es tan importante el registro y no va a evitarlo. Claro. Muchas veces se plantea que el uso de GPS, hay jugadores que lo evitan porque es incómodo. Pero si nosotros nos preocupamos de que sea algo familiar, sea algo familiarizado con él, que el uso del GPS, cuando tenga que jugar no le va destacar como mufa el hecho de poner ese GPS porque ese día no hizo goles cuando se lo instaló, ¿ya? Sino que lo va a entender que esto es un proceso que si bien hay harto folclore detrás de la participación en el fútbol, también tenemos que entender que este es un deporte de una alta competencia, que hay bastante ingreso de por medio, que hay bastante recursos invertidos y que estamos hablando con profesionales que tienen que ser lo suficientemente preparados para poder aceptar todas las condiciones que signifique mejorar y optimizar el resultado. Si lo comparamos con ligas europeas, con ligas eh, de una alta categoría, probablemente estos factores son algo que ni siquiera se discute. O sea, el otro día escuchaba a Alexis Sánchez hablando de cómo se preparó para 2 minutos de juego, para 5 minutos de juego y cómo destacar en esos 15 minutos. Exacto, claro. Lo que tienes que hacer es algo que no lo viene haciendo de los últimos 10 años. Probablemente en el caso de Alexis, él viene trabajando de esa forma, tratando de optimizar su forma de enfrentar los entrenamientos desde muy temprano, desde muy pequeño, porque tuvo el staff necesario que lo apoyaba y entendía que la ciencia y el entrenamiento y la alimentación y el aspecto emocional era algo que había que potenciar. Sin duda. Y en este caso, el darle la importancia a ello, como bien usted lo manifiesta, desde edades tempranas, ¿desde qué edad usted recomienda más o menos llevarlo a cabo? Bueno, principalmente hoy en día tengo varios aspectos al respecto. Creo que hoy día, antes de los 9 años,
Los niños tienen que tener un bagaje de experiencias motrices, no encasillarlo en una sola disciplina, para que de esta manera tenga una mayor cantidad de herramientas para poder enfrentar complejidad en el futuro. Si solamente tengo un jugador que la única disciplina que ha realizado ha sido el fútbol, probablemente tiene menos opciones para resolver situaciones que son anexas a esta teoría del caos. Me gusta mucho el caso de Ibrahimovic, como él es capaz de resolver situaciones súper complejas que uno por lo general no pasaría por tu software, ¿ya? En el Claro. momento que ocurre una situación donde rebota el balón en un mundial y define con una chilena eh, a pocos metros de la mitad de la cancha, algo que no cualquier jugador hubiese intentado resolver. Claramente yo doy ejemplos de casos muy puntuales, pero debemos apuntar a eso, debemos apuntar a que los atletas, en este caso los futbolistas, prepararlos a temprana edad a un bagaje de opciones, de alternativas, cosas que en la medida que van avanzando se van especializando y se le va cada vez más decantando y aumentando las horas de entrenamiento. Y en el momento que comienza ese proceso, ya comenzar con la importancia de la ciencia, con la importancia de la nutrición, con la importancia de los cuidados. La mayoría quiere, hoy en día las nuevas generaciones quieren debutar, eh, tener el resultado. Claro. No viven como atletas de alto rendimiento. Se transforman en atletas de alto rendimiento y ahí comienzan a buscar la estrategia. Pero para poder estar donde ellos quieren estar, necesitan hacer lo que se necesita hacer cuando ya están Trabajo ahí. previo, claro. Cuando ya están ahí, o sea, no me imagino a Alexis Sánchez que a los 10 años de repente alguien vio que hizo un gol y lo hicieron debutar en Cobreloa. Él venía jugando y con esa rutina de estar entrenando adicionalmente, de estar en la sala de pesas, cuando muchos se negaban, se metía a la sala de pesas a trabajar previo a los entrenamientos, llegaba a los entrenamientos ya con una cantidad de horas de pesa En el cuerpo, en claro. el cuerpo, lo hacen debutar y recibe patadas, pero no le afectan. Hoy en día nosotros tenemos la ventaja de aparecer grandes talentos, pero a veces tomamos el riesgo de hacerlo debutar a una edad muy temprana y no tiene a lo mejor la composición corporal, Exacto. no tiene a lo mejor la densidad ósea necesaria para aguantar una patada de un sujeto que lleva ya 10 años en el profesionalismo, que probablemente una densidad ósea contundente, una masa muscular que también es promisoria, recibe una patada, probablemente significa el fin de la carrera deportiva de ese joven que debutó tempranamente. Entonces son aspectos que lo ideal es irlo incorporando progresivamente. Se entiende que en etapa formativa los ingresos muchas veces los ingresos no son tan altos, pero para poder tener resultados a largo plazo y que estos resultados se mantengan en el tiempo, hay que invertir desde temprano. Y eso justamente es muy importante y es por eso que en esta oportunidad estuvimos una vez más con Jorge Carrizo, quien es magíster en Ciencias de la Salud, mención en entrenamiento deportivo, además de tecnólogo en deportes y licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Aprovechar esta instancia para nombrar sus redes, para que la gente también haga sus consultas y que más gente se interese en esto que es tan apasionante y tan interesante. Una cosa que me ha sorprendido es la interacción que he tenido con la gente en el último tiempo, gracias a compartir las redes sociales, algo que en algún tiempo atrás, la verdad, hubiese negado. Pero hoy día veo que es una buena alternativa para poder apoyar a la gente, eh, reducir un poco el fake news y reducir un poco eh, esta información que muchas veces no tiene sustento. J. Carrizo-Sport Science es mi Instagram. Espero sus preguntas, sus consultas. También he estado leyendo los comentarios que están en YouTube y se agradece. Y nosotros agradecemos estar una vez más con Jorge Carrizo en esta cápsula de Carnaval Deportes, lo nuevo de Carnaval TV en la señal de 45.2.